es tóxico para ellas y las mata. Y cuando esto ocurre, que mueren las bacterias fibrolíticas, primer problema, no hay producción de proteína microbiana. Segundo problema, no hay AGB, no hay energía. Tercer problema, empieza a digerir las bacterias digestoras de hidratos de carbono, y estas, al digerir los hidratos de carbono, producen el ácido láctico. Y el ácido láctico, miren, acá ya el pH se bajó. Ahí está. Comienzan a digerir ácido láctico, esa sustancia verde que ven ahí en el esquema. Entonces el pH disminuye por debajo de 5, y entonces hay una enfermedad, se produce una enfermedad que se llama acidosis ruminal. En esa situación, las bacterias fibrolíticas no producen proteína, no se mueren, pero no producen proteína y no producen AGB. Esto no ocurre hasta sino cuando las bacterias, ahí está, la bacteria consumidora de ácido láctico, se consumen el ácido láctico, entonces sube el pH y recién se normaliza la función. Este video, lo voy a hacer más adelante, ahí está. Este video es de la empresa Altech, y el producto que ellos venden se llama GSAC 1023, que es la cepa de la levadura que ellos ofrecen. Esta levadura ayuda a estabilizar el rumen y hace que haya una mejor producción de AGB y acumulación de proteína microbiana. Entonces, por un lado, ayuda a funcionar mejor el rumen, modifica el medio ambiente ruminal, esta levadura, aumenta la actividad de nutrientes disponibles para la vaca y su producción de leche, ¿no es cierto? Es decir, hay más energía en la misma ración, hace que se optimice. Esta bacteria se consume el oxígeno, que es tóxico para las bacterias fibrolíticas. También se consume el exceso de azúcares del rumen, disminuyendo el sustrato para las bacterias productoras ácido láctico, estabilizando el pH del mismo. Entonces, haciendo un resumen, estas son las bacterias fibrolíticas o digestoras de fibra. Son las que producen AGB y producen la proteína microbiana. Estas otras son las utilizadoras de ácido láctico, que al consumirse el ácido láctico regulan el pH del rumen. Y estas otras son las digestoras de ácido, perdón, son las productoras de ácido láctico, que al producir el ácido láctico se baja el pH del rumen y ponen a la vaca en situación de acidosis ruminal. Veamos cómo es la actividad del rumen según el pH. Cuando el pH está en 6.3, ¿no es cierto?, la actividad fibrolítica es alta, ¿no es cierto? Se supone también que hay bastante fibra, y entonces por lo tanto hay el ramoneo, la rumia, buena cantidad de saliva, ¿no es cierto? Entonces el crecimiento bacteriano va a ser óptimo, va a haber una buena fermentación, ¿no es cierto? La tasa de pasaje del sustrato, ¿no es cierto?, de carbono 2 más 3, ¿no es cierto?, se hace más lento, y por lo tanto hay una buena producción. Giovanna, apaga tu micrófono, por favor. ¿Dónde me quedé? Hay una buena producción de ácido graso acético. Bien, cuando el pH baja entre 5.8 y 6.3, ¿no es cierto?, aquí el ácido o el AGB que más se produce es el ácido propiónico. ¿Por qué? Porque hay una mejor digestibilidad, menor, pero dicho, digestibilidad de fibra, más de almidón. La pregunta en el examen es, si yo quiero producir ácido acético, ¿qué le tengo que dar? ¿Fibra o almidón? Fibra.
La otra pregunta que puedo hacer en el examen, si yo quiero producir ácido propiónico, ¿qué le debo dar? ¿Fibra o almidón? Almidón. Y si el pH baja de 5.5, hay riesgo de acidosis ruminal. Ahí comienza a haber diarrea, cambios de color en las heces, las uñas se deforman, de ahí viene el nombre de uñeta, otros le dicen laminitis, baja la producción de leche, baja el consumo, el apetito, baja la condición corporal, comienzan a haber repetición de celos, la vaca no entran en celo, muchos problemas. Entonces, el pH del rumen debería estar entre 6.6, más o menos, perdón, 6.4 y arriba de 5.5. Si pregunto en el examen cuál es el pH ideal, arriba de 5.5 y hasta 6.5. Ese es el pH ideal. ¿Por qué? Porque ahí es donde se producen de forma ideal las cantidades de ácido acético, de ácido butírico y de ácido propiónico. Esto ya se los expliqué, ¿verdad? Anteriormente. ¿Sí? ¿Lo expliqué o no? Bueno, rapidito otra vez. Por acá está la cabeza del rumiante, la boca, y por ahí entra el TMR. El TMR, por un lado, por la parte fibrosa, da carbohidratos estructurales. ¿Qué nutrientes es lo que tienen los carbohidratos estructurales? Celulosa y hemicelulosa. Pero por otro lado, el mismo TMR tiene almidones y azúcares simples. Los almidones que tienen los granos, ¿no es cierto? Que son carbohidratos no estructurales o de reserva. Cuando entran al rumen, una pequeña parte pasa directamente al intestino. Pero el resto de los carbohidratos son atacados por los microorganismos. Los microorganismos son bacterias, protozoarios y hongos. Los primeros son aproximadamente el 60%, los protozoarios entre el 10 y el 30%, y los hongos entre el 5 y el 10%. Estos microorganismos producen una fermentación de la cual hay una liberación de gases que son eliminados por el eructo, pero también producen los AGV, ácidos grasos volátiles. Y además producen proteína bacteriana. Esa proteína bacteriana luego pasa al intestino delgado para ser asimilada y absorbida. Pero vamos a la producción de AGV. ¿Cuáles son los principales AGV que se producen en el rumen? El ácido acético, el ácido butírico y el ácido propiónico. Eso se lo tienen que saber de memoria. Son los principales ácidos grasos que se producen en el rumen. Y ahora, ¿para qué sirve cada uno de ellos? Eso también se lo tienen que saber de memoria. El ácido acético y el ácido butírico sirven para la síntesis de proteína. La pregunta en el examen puede ser, si yo necesito subir la proteína en la leche, ¿qué ácidos grasos necesito? Usted me tiene que responder el ácido acético y el ácido butírico. Pero si le pregunto, si necesito más porcentaje de grasa y mejor energía para la vaca, ¿qué ácido graso tengo que producir en el rumen? Ustedes me van a responder el ácido propiónico. El ácido propiónico es el que hace que se produzca en el organismo de la vaca la energía como reserva en la sangre de glucosa y para utilización del hígado y los músculos como glucógeno. Es una fuente de energía. Perfecto. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Continuamos. Las literaturas, como ustedes pueden ver, miren aquí, por ejemplo, hay una varianza en el pH del rumen. Yo les dije, arriba de 5.6, 5.8, 5.5, inclusive arriba de 5.5, ¿no es cierto? Hasta 6.5 para mí es ideal. Mira, aquí hay otra literatura, esta
es de Kaufman, ¿no es cierto? En 1976, y aquí ya varía un poquito más. Este señor es más exigente y quiere que sea más neutro el pH del rumen. ¿Ya? ¿Cómo es que se llega a este pH? El culpable de esto o el responsable de esto es la saliva. La saliva es una sustancia tampón que eleva el pH del rumen. ¿Y qué necesitamos para que la vaca produzca más saliva? Rumia. Necesitamos que la vaca haga rumia. ¿Y qué necesitamos para que la vaca haga rumia? Fibra, calidad de fibra, no lignificada y buen tamaño de fibra, entre 3 y 5 centímetros de tamaño de fibra. Eso necesitamos para que la vaca haga rumia. Y esa rumia va a hacer que produzca saliva y esa saliva me va a estabilizar el pH del rumen. Cuando hay mucho concentrado, la cantidad de saliva es mucho menor y por lo tanto se va a bajar el pH. Y entonces la velocidad de absorción de los AGV y la concentración también, la concentración y velocidad y absorción de AGV eh, eh, son altas, pero ¿cuál es el problema? En pH bajo, eso acuérdense por favor para el examen. El problema de que el pH sea bajo, como vieron en el video, es que las bacterias fibrolíticas son inactivas. ¿Qué significa que las bacterias fibrolíticas estén inactivas? ¿Qué hacen las bacterias fibrolíticas? Por fermentación producen AGV, producen la proteína microbiana. Prácticamente podemos decir que alimentan al bovino. Por esa es la razón que nosotros necesitamos tener un buen pH. Balance energético en el rumen de acuerdo al tipo de AGV producido. Primero que no debería haber oxígeno en el rumen. Las bacterias son anaeróbicas. Los microorganismos ruminales solo pueden obtener energía por vía glucolítica, es decir, una glucosa. Aquí tenemos igual AGV es igual a AGV más ATP más NADH más hidrógeno. Entonces, ellos necesitan la energía de esta manera. Ahora, los microorganismos ruminales usan ATP, adenosín trifosfato. ¿Y qué eliminan? Eliminan AGV, ácidos grasos volátiles. Para agregar otra glucosa, se debe oxidar el NADH más hidrógeno. Y cuando se oxida, se convierte en NAD, nicotinamida difosfato, quedando, por lo tanto, un hidrógeno libre. Ahora, esos hidrógenos libres se transfieren a sumideros de carbono para ser eliminados, pues no pueden ser usados al no existir una cadena respiratoria. ¿Y se elimina cómo? Formando el metano, CH4. El metano tiene energía, pero es eliminado ¿cómo? Ya lo expliqué aquí. Por el eructo. Bien. ¿Cuánto de energía, si eso es energía, cuánto de energía se pierde? Se pierde hasta un 18% de energía de esta manera. Entonces aquí tenemos el TMR, que es la mezcla del pasto con el concentrado. Aquí está el rumen, la pared ruminal y aquí está la sangre. En el TMR, ¿qué hay? Por un lado, tenemos la parte fibrosa.
los nutrientes estructurales. ¿Cuáles son? Celulosa, hemicelulosa y pectinas. ¿Correcto? Por el otro lado del concentrado tenemos ácidos solubles y almidones. De ambos se obtiene el piruvato. Este piruvato se transforma en acético, en ácido acético, butírico y propiónico. ¿No es cierto? Estamos hablando de los AGVs. En la pared del rumen, ustedes vieron en el video, es que se absorben. Tienen el ácido acético atraviesa directamente la pared ruminal y en la sangre está como tal. El ácido butírico tiene un paso por el beta, por una transformación al beta hidroxibutírico para luego de esa manera llegar recién a sangre. El propiónico puede pasar directamente como propiónico a la sangre o tener una transformación al ácido láctico y como tal pasar a la sangre. Bien, aquí esto es más de conocimiento general, no lo pongo en el examen normalmente, pero ustedes lo tienen que saber. ¿Cómo es que se calculan las exigencias nutricionales? Vamos, por ejemplo, a una vaca. ¿Cuánto pesa la vaca? La vaca pesa 500 kilos. ¿Cuánto de leche está produciendo? 18 litros. Este cálculo, para hacer este cálculo hemos utilizado la fórmula del doctor Lamas de Brasil. 18 litros. ¿Cuánto por ciento de grasa esperamos tener en esa leche? 3.5. Son ejemplos, ¿no? ¿Y cuánto de proteína? 4. Una vaca de 500 litros con este tipo de producción necesita consumir al día 14.84 kilogramos por día de materia seca. Por eso les digo, esto no tiene que aprendérselo de memoria, es simplemente para que sepan. Ese 14.84 kilos de materia seca que se come, que tiene que comerse esta vaca, tiene que contener el 66.21% de NDT, son nutrientes totales digestibles, energía, 16.25% de proteína. Esa proteína tiene que tener un valor degradable del 10.10% mínimo, es decir, del 16.25 se tiene que degradar por lo menos 10.1, a eso se refiere. El extracto estéreo de preferencia no tiene que pasar del 5%, porque si la grasa en el TMR pasa del 5%, podemos tener disturbios a nivel ruminal. Fibra detergente neutra mínimo 28%, calcio 0,54, fósforo 0,32, magnesio 0,17 y sodio 0,20. Ah, ya. Bien, doctor. Pero, y dígame cuántos kilos de proteína, por ejemplo, necesita esa vaca para producir 18 litros. Ah, ya, facilito. Y entonces ya agarro, digo, 14 puntos, saque su calculadora, Gabriela, por favor. Ay, se olvidó que había clases hoy día. A ver, otro. A ver, Rojo, ¿me ayudas, por favor? Sí. Ya. Calcúleme 14.84 por el 66.21%. 66.21 y aprieta por ciento y luego igual. 9,82. Aquí está, mire, Cristel. 9.82 kilos de NDT por día. A ver, multiplíqueme 14.84 por el 16.10, pero por el 16.25%. 2,41. Exactamente. Es así como se calcula cuánto de cada nutriente una vaca se debe comer al día. Y aquí está lo mismo para bovinos de engorde. Esos son sus requerimientos
y lo de abajo son los kilos que ellos deberían comer por día. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Perfecto. Continuamos entonces. El restablecimiento de las poblaciones microbianas, nos referimos al rumen, en respuesta al sustrato, implica por lo menos de 10 a 15 días. Cuando un bovino, a ver, se lo voy a explicar de otra forma. Cuando un bovino viene desde el campo, viene emaciado, deshidratado, no ha comido 1, 2 o 3 días, apenas ha tomado un poco de agua y entonces ha perdido microflora ruminal. Ese bovino que llega aquí a comer, para restablecer la población microbiana, necesita una adaptación o acondicionamiento de entre 10 a 15 días. ¿Se entendió, guardia? Ya. Para obtener un óptimo consumo de materia seca por cada rumiante, se recomienda que entre el 2.7 y el 3% de su peso corporal sea lo que tiene que comer. 2.7 es para engorde y 3% para vacas lecheras. Ah, las vacas lecheras comen más, sí, comen más, porque producen más. Entonces, normalmente esperamos un consumo en base a su peso corporal en engorde de 2.7 aproximadamente y de 3% aproximadamente en lechería. Es decir, si esta vaca pesa 500 kilos, guardia, saca tu calculadora. O también te olvidaste que había clase de nutrición. No, no me olvidé, lo saqué de mi mochila. Ah, ya. A ver, Cristel, por favor, ayúdame otra vez. Sí. Ya. 500 kilos dijimos que pesaba la vaca, el ejemplo anterior dijimos que pesaba 500 por el 3%. 15. ¿Cuánto? 15. 15 kilos de materia seca es lo que ella tiene que comer por día. ¿Se entendió? Así es como Sí. se calcula cuántos kilos debe comer. Aquí tenemos, por ejemplo, los carbohidratos y su fermentación en el rumen. Los rumiantes han evolucionado para ser utilizadores de forrajes o alimentos que poseen mucha fibra. Esa es su forma natural. ¿Ya? Esa fibra está dividida en fibra detergente neutra y fibra detergente ácida. Esa fibra, ¿qué contiene? Contiene celulosa, hemicelulosa, pectina y ojalá no viera esto porque es la parte no digestible, que es la lignina. El contenido de lignina depende de la edad del pasto. Mientras más maduro está el pasto, mayor cantidad de lignina y eso significa menor digestibilidad. En la rumia, la producción de saliva significa, ya les expliqué esto también, valga la redundancia, la neutralización del medio ruminal. La saliva, como es una sustancia tampón, es la que hace subir el pH. Y esto es muy bueno para la flora bacteriana. ¿Ya? Esta flora bacteriana es la que libera energía a partir de la glucosa y les da ATP. Eso es lo que consuman los microorganismos, la energía en el rumen la consumen como ATP. ¿Pero de dónde sale? De la glucosa. Este monosacárido sufre un desdoblamiento, como se lo mostré en el cuadro anterior, a ácido pirúvico. Y a partir de ahí se produce el ácido acético y el ácido propiónico. Principalmente. En menor cantidad el ácido butírico y en muy pocas cantidades dependiendo del sustrato. Si es que hay mucho almidón, bastante ácido láctico. Si es que es mucho pasto, poco ácido láctico. Yo en el examen si les pregunto cuál es el ácido graso o el, que baja el pH
el rumen, usted me tiene que decir el ácido láctico. Esa es la respuesta. Entonces, de preferencia, los voluminosos o nutrientes estructurales que contienen celulosa, hemicelulosa, etcétera, estos son desdoblados vía piruvato hasta ácido acético. No se olviden, para el examen ya les dije cuál va a ser la pregunta. Este paso involucra un proceso de decarboxilación con pérdida de anhídrido carbónico. Para así liberarlo, el anhídrido carbónico, como producto final de la fermentación. Hay bacterias metanogénicas y hay transformación de metano con utilización de hidrógeno para producir proteínas. El resto, el anhídrido carbónico y el metano, son eliminados vía eructo. De hecho, se dice que son los mayores contaminantes de la atmósfera. Esta es una pregunta también del banco de examen. ¿Cuál es la composición de los gases eliminados? Entre 65 y 70% es dióxido de carbono. Entre 25 al 27% es metano. De repente no le ponga metano, de repente le ponga CH4. Ustedes tienen que saber qué es metano. Y CH3, amonia. Eso tienen que sabérselo. Si es CH3, amonia. Si es CH4, metano. 7% es nitrógeno. Y cantidades trazas de oxígeno, hidrógeno o hidrógeno de sulfuro. Pequeñas cantidades. Entonces, eso es la composición de los gases. Doctor, entonces, eso no lo elimina, ¿no? Lo produce en el rumen. ¿Perdón? Que eso no lo elimina. O sea, no elimina gases. ¿Quién no elimina gases? Lo que nombró hace un momento de los gases, el porcentaje. No se elimina, ¿no? Le pregunto. A ver, léelo y haceme bien tu pregunta porque no te entiendo. O yo no te entiendo a ti o tú no entendiste la explicación. A ver, despacito la pregunta. Creo que no la entendí. A ver, Yambatuy, ¿qué me decía? Creo que le está preguntando si el dióxido de carbono, el metano y el nitrógeno lo producen en rumen, que no lo elimina. No, definitivamente el que no entiende soy yo. Espera un ratito, voy a encender mi parlante, ¿ya? A ver, Yambatuy, ahora sí, ya encendí mi parlante. Repítemelo, por favor. Creo que le estaba preguntando a la compañera si el dióxido de carbono, el metano y el nitrógeno se quedan en el rumen. ¿Se convertían en qué? Si se quedan en el rumen, si no lo eliminan. Todos estos son los gases que eliminan el animal, son los gases de eliminación. Se elimina por el eructo. Eso es lo que acabo de explicar. Aquí. A ver. Mira. ¿Lo ves? Producción de gas. Lo dije aquí, se elimina por el eructo. Luego acá más adelante también lo volví a explicar. Y también dije que se elimina por el eructo. ¿Dónde está? Y la composición de ese gas que sale vía eructo es esto. Te contesté la pregunta, Guzmán. ¿Esa era tu pregunta? Sí, doctor. Ya. ¿Se entendió, no ves? ¿Se entendió? Esa es la composición del gas que se elimina. ¿Ok? Ya. Las bacterias, acuérdense, se clasifican en 3, pero no significa que solo hay 3 grupos de bacterias. Hay miles, familias, subfamilias, cualquier cantidad de microorganismos. Eso es lo que las clasificamos por su función.
¿Ya? Las bacterias celulolíticas son las que nosotros decimos que son las fibrolíticas. Atacan la parte de la fibra, son las celulosas hemicelulosas. Entonces, estas bacterias celulolíticas, su nombre lo dice, atacan la celulosa, producen principalmente acetato de butirato. Acetato, perdón, y butirato. Entonces, ácido acético y ácido butírico, en otras palabras. Las bacterias amilolíticas producen el ácido propiónico y el ácido láctico a partir del lactato. Bien. Cuando las relaciones porcentuales están entre un 60 a un 50% de forraje tosco significa forraje picado grande, ¿no es cierto? Y 40-50% de suplemento de almidones, quiere decir el alimento balanceado, el concentrado. Entonces, en el rumen hay condiciones óptimas. ¿Para quiénes? Para las bacterias fibrolíticas. Pero desgraciadamente los pastos, que son las fibras, no cubren el requerimiento de la producción de leche. Entonces, la producción de leche se ve comprometida. O sea, el pH del rumen va a estar excelente. Las condiciones del rumen espectacular. Pero la producción de leche va a faltar por falta de nutrientes. Entonces se nos baja la producción de leche. ¿Se entiende eso? ¿Dónde está lo más rico en nutrientes para que suba la producción de leche? En el concentrado. ¿Se entiende, Guzmán? Guzmán Cruz Rodrigo, ¿se entiende? Sí, doctor. Ya. Entonces, el pasto es ideal para la vaca, pero no es ideal para la producción de leche. ¿Cuánto un buen pasto produce de leche en promedio? Solo a pasto, 7-8 litros. Ahora se dan cuenta por qué es que aparte del pasto le damos concentrado, porque tenemos que cubrir la producción de 18, 24, 26, 30 litros de leche. Cuando las producciones de leche, escuchen esto otro, son superiores a 18 litros, ¿ya? O en el caso de los bovinos de engorde, la ganancia diaria superior a 1.2 kilogramos por día, entonces se necesita mayor cantidad de suplemento. ¿Cuál es el suplemento? El maíz, la soya, solvente, integral, girasol, ¿no? Se necesita mayor. Entonces, en este caso, relaciones de 30-40% de forraje y de 70-60% de suplemento. Un momentito, doctor. Usted hace un rato dijo que lo ideal es que el concentrado no supere el 50% con relación en materia seca al voluminoso. Es verdad, lo dije. Eso es ideal para el rumen, pero no es ideal para tener alta producción. Entonces, para animales de alta producción, el concentrado tiene que estar entre 60 y 70%. Pero si es malo para el rumen, ¿qué se hace? Se pone estabilizantes, promotores del crecimiento como monensina, virginiamicina, levaduras, ¿no es cierto? Tamponantes. ¿Qué es tamponante, doctor? Por ejemplo, fuentes de calcio de liberación lenta. ¿Acaso el calcio es un tamponante? Sí, señor. El calcio tiene pH elevado y ayuda o interviene con la estabilización del pH. Gabriela Rocabado Gutiérrez. A ver, enciende tu micrófono. Sí, doctor. A ver, Gabriela. Para una vaca
de alta producción de leche, ¿quién tiene que haber en mayor cantidad? ¿Pasto o concentrado? Concentrado. Bien, concentrado. No me interesa, segundo caso, no me interesa la producción de leche. Me interesa que el rumen esté bien. ¿Quién tiene que haber más, pasto o concentrado? El pasto. Bien, Gabriela. Excelente. Eso quiere decir que sí me han entendido. Bueno, aquí tenemos la fermentación de la alimentación forrajera. Bueno, en realidad aquí tenemos por un lado el concentrado y por otro lado los forrajes, ¿sí? En este caso, fíjense, el concentrado solamente es el 20% y el forraje es el 80%. Entonces, Gabriela, Doria, Medina, Menacho, ¿este alimento es para una vaca de alta producción o de baja producción? De baja producción. ¿Perdón? De baja producción porque hay menos concentrado. Perfecto. Perfecto. De baja producción. Porque hay poco concentrado. Mucho forraje y poco concentrado. Entonces aquí intervienen las bacterias, las enzimas. Las bacterias producen enzimas. Estas liberan glucosa, ¿no es cierto? Hay una transformación al ácido pirúvico. Ese ácido pirúvico se transforma, puede transformarse a ácido propiónico o ácido láctico. Después del ácido pirúvico también se forma el ácido acético. Este forma el acetato y el butirato. Por acá se eliminan los gases por el eructo a la atmósfera. Vamos a otro ejemplo. Y aquí te pregunto, guardia roja, Stephanie, C entre comillas. Eso dice ahí. ¿Este alimento es para una vaca de baja producción o de alta producción? De alta producción, ¿Por qué? porque tiene más concentrado y menos porcentaje de forraje. Perfecto. Entonces, fíjense que aquí esto ya es para una vaca de alta producción o un bovino de alta ganancia diaria, ¿no es cierto? Y ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Las bacterias producen enzimas, estas liberan glucosa, la glucosa es transformada en ácido pirúvico, estas liberan o se transforman en ácido propiónico de carbono 3, ácido láctico, y también hay una transformación o producción de ácido acético, y aquí ya se forma el ácido acetoacético para producir el ácido butírico. ¿Sí? Por el eructo se eliminan los gases. Este alimento tiene la cualidad de, por tener mucho concentrado, haya la posibilidad de una acidosis ruminal. Por eso hay que prever de poner estabilizantes o tamponantes del rumen, ¿correcto? ¿Por qué? En este caso, como hay poca fibra, va a haber poca rumia. Y al haber poca rumia va a haber poca producción de saliva. ¿Se entendió? Carlita, Andrea. ¿Sí? Perfecto. Vamos a lípidos en el rumen o grasa. Hay que tratar de no superar el 5% como grasa normal. Se puede superar ese 5% como grasa cálcica o grasa bypass. Es una grasa que no interviene con el proceso ruminal, pero de forma natural, si es una grasa de forma natural, no más del 5%. ¿Ya? Ideal 3%. Aquí está. Dietas de alta densidad no deben superar el 5% de grasa. Fermentación ruminal de los lípidos en la dieta. Los granos, forrajes, contienen los lípidos en forma de triglicéridos, fosfolípidos, glicolípidos. ¿Correcto? Por un lado se forman azúcares y liberación de AGV. Por otro lado hay liberación de ácidos grasos libres. Acuérdense que los ácidos grasos libres
vienen de la ruptura de la liberación del triglicérido, ¿verdad? El triglicérido es un glicerol más 3 ácidos grasos. Bueno, estos son ácidos grasos libres. Todo esto ocurre ¿dónde? Miren, en el rumen. ¿Eh? Cuando estos ácidos grasos libres pasan al intestino delgado, ácidos grasos saturados libres, ¿no es cierto? Pasan al intestino y luego vía vasos linfáticos, ¿no es cierto? Se forman lipoproteínas, triglicéridos, ¿dónde? En el hígado. Y si vamos a hacer reserva, se forman los tejidos adiposos. Y si vamos a utilizar para la producción de leche, se van a las glándulas mamarias. Ya los veo cansaditos, ¿no? Ya. Escúchenme una cosa, por favor. Les pregunto. ¿Lo quieren el examen presencial como está normado? ¿O lo quieren virtual? Virtual, doctor. Virtual, doctor. Virtual. Los que- Virtual. Virtual. Por uno que me diga presencial, el examen es presencial. Virtual. Virtual, doctor. Virtual. Bueno, no, doctor. ¿Para qué lo vamos a hacer ir a la universidad, doctor? Mejor quédese en su casa, así se cuida. ¿Ah? ¿Solo responde virtual o presencial? Llama tú. Virtual, doctor. Virtual. Virtual. Guardia roja. Virtual está bien, doctor. Perfecto. Entonces, próxima semana, día lunes, el examen segundo parcial es virtual. ¿Ok? Por favor, prepárense. Temas del 1 al 6, ejercicios del 1 al 40. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención, por su paciencia.